Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión. Om Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una transmisión más de Conciencia Curativa Biológica. Es un verdadero gusto regresar con ustedes. Agradecemos a Dios por la oportunidad de cada día de permitir un momento más de vida, un momento más de luz, la capacidad de seguir adelante, la capacidad de lucha, la capacidad de seguir amando, de seguir trabajando, de tener la posibilidad día a día de ser mejores. El día de hoy vamos a compartir con ustedes, está por venir el doctor Josué y acompañarnos en los programas biológicos de la nariz. Es un verdadero gusto haber regresado aquí a la casa de Om Radio para poder transmitir con ustedes una emisión más de este programa. Vamos a hacer una breve introducción para aquellos que nos sintonizan por primera vez de las 5 leyes biológicas. Su servidor, soy el doctor José Antonio Galicia González, un buen amigo de todos ustedes, y tuve la fortuna de conocer al doctor Ricker Hammer, médico con muchas especialidades, internista, pediatra, psiquiatra, radiólogo, jefe del Departamento de Medicina Interna en un hospital oncológico en Múnich, Alemania, catedrático de la Universidad de Tübingen, había desarrollado patentes, hacía estudios con su mujer en oncología, angiografía de los tumores cerebrales. Bueno, una eminencia total. Este médico tuvo el infortunio de que su hijo fuera asesinado. Le dispararon con un rifle 3 milímetros capaz de atravesar un barco, y estando en el yate en el mar de Córcega, en la isla de Cavallo, fue herido de muerte. Después de 19 operaciones y casi 4 meses, muere en los brazos del padre. Meses después, el doctor Hammer hace un cáncer de testículo y la esposa un cáncer de mama. Los detractores o aquellos que no les gusta la versión oficial, la historia de cómo pasan las cosas, y que les gusta transgiversar, dicen que su esposa se fue tratada con él. Él todavía no tenía la menor idea de lo que estaba pasando en su vida. Al contrario, la esposa fue tratada con quimioterapia, radioterapia, cirugía y morfina, y la esposa murió. Él decide solamente operarse ese tumor y vivió muchísimos años más, donde yo tuve la oportunidad de conocerlo en el 2002 en Málaga, España. Y él va a la cama de los pacientes porque a cargo de él tenía 50, 100 camas, y le pregunta a 15, 20 pacientes con una sola enfermedad, un cáncer de pulmón, y les pregunta qué suceso altamente traumático han tenido a la aparición de su enfermedad. Oh, gran sorpresa,
encontró un denominador común, una situación que se repetía en cada enfermedad. Y desarrolla lo que hoy se conoce científicamente como las 5 leyes biológicas de la ciencia curativa germánica. Así bautiza su descubrimiento. Antes, al inicio, le llama Nueva Medicina Germánica, y antes de morir, en uno de sus libros, cambia a Ciencia Curativa Germánica. Sin embargo, lo que vamos a hablar hoy son de las 5 leyes biológicas. Él era físico. Para él, el concepto de ley era verdaderamente importante. Entendía muy bien en física que es una ciencia exacta, que el tirar un objeto 100 veces no existe la más remota posibilidad que quede suspendido. ¿Por qué? Porque hay una ley de gravedad. Esto es, que siempre se reproduce con el más estricto escrutinio, con el más estricto revisión científica, siempre se va a realizar esa caída. No existe la más remota posibilidad. Y eso es lo que primero llama la atención, le llama leyes biológicas a su descubrimiento. Quiere decir que estas leyes son reproducibles, son siempre repetibles, son exactas, se convierte dentro de la ciencia natural. Es difícil que haya una ciencia exacta. Sin embargo, en el área de la salud es la primera vez que existe esta posibilidad de exactitud, de precisión, de no equivocarse, de saber qué es lo que está pasando con el cuerpo humano, de saber qué hay atrás de esa persona que tiene una enfermedad. Y precisamente con estas 5 leyes, la primera se llama la ley férrea de la enfermedad, o la ley férrea del cáncer, como la bautizó al inicio. Y dice que todo proceso de enfermedad tiene un origen en un evento de un conflicto biológico. Y aquí hay una diferencia enorme a conflicto psicológico, que es lo que se ha acercado la medicina con su famoso estrés para todo, lo que se ha acercado los plagios de las 5 leyes biológicas con la llamada biodescodificación, en el cual le atribuyen a las emociones el concepto de enfermedad. Esto está totalmente errado. Hablar de conflicto biológico es hablar de la parte animal, es entender que en el ser biológico, tanto humano como animal, e inclusive las plantas, se repiten estas leyes. Es entender que como enferma un animal, enferma el hombre. Es entender la parte más biológica y los conceptos de supervivencia, como es el alimento, como es la manada, como es el territorio, como es el contacto. Es entender ese concepto que es a veces un tanto cuanto difícil. Nos permite comprender el origen de todas las enfermedades, desde un proceso nasal, una gripe, hasta un proceso oncológico. Todas las enfermedades tienen origen en un conflicto biológico que él le llamó DHS, en honor a la muerte de su hijo llamado Dirk. Este conflicto sorpresivo, dramático e inesperado le llamó síndrome Dirkhammer. Recordemos que en medicina, un síndrome es un grupo de signos y síntomas que se repiten siempre, de manera inequívoca. Por eso le llamó síndrome en honor a su hijo Dirkhammer. Síndrome es un DHS o un SDH. En el momento del DHS o del choque biológico, el contenido del conflicto, es decir, qué tipo de conflicto está viviendo y cómo lo percibe la persona, va a determinar la localización del área en la que se ve afectado el cerebro y va a determinar el área del órgano el que se ve comprometido. Y va a comenzar lo que él llama un programa especial, sensato, biológico e inteligente con un fin determinado. Esta situación, este programa biológico, es lo que conocemos como enfermedad.
Este corre de manera sincrónica en 3 niveles. Por lo tanto, el contenido o la coloración del conflicto va a determinar de manera precisa en qué ocurre el DHS. Cuando el evento conflictual ocurre en nuestro inconsciente, lo asociamos en una fracción de segundo. Si es un tema de amenaza, si es un tema de contrariedad, si es un tema de territorio, si es un tema de alcanzar un objetivo evocado, si es el tema de rechazar un peligro, en ese momento podemos decir que hay una conexión entre la psique, el cerebro y el órgano. Y esto es bien interesante porque hace 185 años en la historia de la medicina, los que nos escuchan y son médicos, no me dejarán mentir, aparece un médico llamado Rodolfo Virchow. El doctor Rudolf Virchow, al cual le conocemos como padre de la patología celular, promulga y propone Pathology célula, que la enfermedad se encuentra dentro de la célula. Y entonces volcamos toda la investigación que pudiera en esos momentos desarrollarse a encontrar por qué enferma el ser humano, tratando de dilucidar, tratando de investigar desde una pequeña parte del organismo. La microscopía electrónica, la genética, la patología celular, la bioquímica, la inmunohistoquímica, la parasitología, etcétera, etcétera, la microbiología, se vuelcan a encontrar. Y aparecen las llamadas especialidades. Y las especialidades no son más que ver una parte del cuerpo. Y sí, claro, estoy totalmente de acuerdo que han hecho un gran desarrollo, porque al tener una parte y dedicarse a nivel de microscopio, a nivel de investigación, se lograron entender o comprender muchas situaciones. Pero sorpresa, perdimos la totalidad del ser. Hoy en día una especialidad ve una parte del cuerpo, y si hay compromiso con otra función, se la manda a aquel que ve esa otra parte del funcionamiento del organismo. Aquel otro órgano lo manda a otro especialista. Y así sucesivamente. Entonces llega el doctor Hammer y nos dice que la evolución del programa de la enfermedad, de este choque, corre de manera sincrónica en 3 niveles: psique, cerebro y órgano. Es decir, que el ser humano es un ser totalitario, individual, que todos sus procesos de enfermedad están correlacionados con lo que él llama la psique, como el asiento del alma, no como el lenguaje de las emociones. Esta psique con el cerebro, donde el cerebro está perfectamente conectado con todos los programas, con todas las funciones, con todas las enfermedades. En medicina, solamente aquellas que eran enfermedades de paro en la función, podíamos interpretarlas como una conexión del cerebro. Pero una dermatitis, bueno, una psoriasis, un eczema, una úlcera gástrica, una colitis, no sé, un dolor reumático, una neuralgia, un callo, un hongo, poco en una onicomicosis, un honguito en la uña, poco o nada tenían que ver con el cerebro, no con el sistema nervioso, con el cerebro. El doctor Jaime rescata y empieza con todo un mapeo nuevo, con una cartografía nueva de cada una de las estructuras del cerebro, cómo están correlacionadas con cada uno de los órganos y sus funciones. Y el órgano como órgano efector va a tener cambios, ya sea funcionales o morfológicos, diferentes. Y cada estructura embriológica va a tener una respuesta diferente. Eso cambia la perspectiva de todo proceso de enfermedad, porque nos vamos a dar cuenta de muchas otras situaciones. La segunda ley establece que cada proceso de enfermedad es un evento bifásico, es un evento de 2 fases que ocurre después del DHS. El doctor Hammer nos comparte muy interesantemente que el ser humano
vive a través de, imaginemos, una línea, una abscisa, como por la mañana, vamos a imaginar una onda, ¿sí? Aquí aparece una actividad y prevalece el sistema simpaticotónico. Y que al llegar a las 12 del día ocurre una inversión de esta onda y viene la fase llamada o prevalentemente vagotónica, que es la noche, el descanso y la reparación. Y así sucesivamente el equilibrio nos lleva a llevar día, noche, sol, luna, actividad, descanso, sucesivamente este proceso. Este proceso de equilibrio para él sería la salud, el estar en armonía, en equilibrio con la naturaleza. Pero cuando aparece un DHS, imaginemos que el león no ha comido más de 30 días y que él ya le pide su manada, el alimento para poder sobrevivir. Y entonces ve a un cervatillo o un grupo de venados y empieza a corretear a uno. Ahí pueden aparecer muchos programas, tanto para él como cazador, como la presa que pudiera estar en peligro. Y hay muchos programas biológicos corriendo por necesidad de salvaguardar la existencia. Entonces, cuando aparece el DHS, el ser humano empieza en un periodo prevalente de simpaticotonía. Se alarga este proceso simpaticotónico de estrés, de aceleración, de no dormir, de no comer, de estar pensando en el conflicto día y noche, de buscar la solución. Esta fase continua de un estrés es lo que nos permite salvaguardar esa primera instancia de necesidad. Si es comida, si es un objetivo, si es cuidar a la familia, si es una amenaza territorial, si es un conflicto de demarcación territorial, si es un conflicto de enojo. ¿Qué situación tengo en mi vida, animal o ser humano, que mi cerebro necesite establecer un programa para salvaguardar la existencia? Una amenaza de vida, me han dicho que tengo cáncer, el pulmón empieza a crecer para hacer un bocado más grande de aire, de oxígeno, y poder salvaguardar la existencia. Esto tiene que ver con la filogenia o la historia evolutiva de la especie. Cuando en los primeros indicios sale la vida al mar o del mar y el primer bocanada de aire permite salvaguardar la existencia. Es todo un arte esto que encuentra el Dr. Hammer. Y entonces nos podemos mantener en simpaticotonía desde 2 días hasta un par de años. Su servidor acaba de resolver un conflicto de 5 años. Les puedo decir que eso me llevó inclusive al hospital. Pero sabía yo que iba a salir. Y esta situación, hasta llegar al momento de la solución del conflicto, que él llama conflictólisis, se invierte esta fase prevalente simpaticotónica a una fase prevalente vagotónica, la cual la divide en dos, una fase vagotónica A y una fase vagotónica B, en medio de un pico de simpaticotonía que le llama crisis epileptoide. Esta fase vagotónica A se caracteriza porque hay inflamación, porque hay dolor, porque aparecen las llamadas infecciones. Y una vez pasando la crisis curativa o la crisis epileptoide o ese pico de crisis, epicrisis, viene una fase B, restaurativa, cicatrizal, reparativa y disminución de la inflamación. Poco a poco va a estar restableciendo su equilibrio y llegar a la normalidad. De manera que esta segunda ley y estas dos fases que corren de manera sincrónica, tanto en la psique como en el cerebro y el órgano, nos puede dar mucha información del paciente cuando llega en consulta para saber en qué fase del conflicto se encuentra.
Recordemos que en la fase simpaticotónica hay una vasoconstricción. Y un elemento diagnóstico al tocarle la mano y saludar al paciente es saber si tiene las manos frías, si están vasoconstriñidas. Y si hay una frialdad extrema, ese paciente está en simpaticotonía. De ese proceso de enfermedad que nos viene a compartir o de otro nuevo, no lo sabemos. Hasta no platicar o hasta no ver la tomografía, que podamos entender cuál o cuáles programas están corriendo en ese momento. Cuál programa está en fase activa de conflicto y cuál programa está en fase de curación. Y este es un método clínico de diagnóstico para saber en dónde está parado y hasta dónde lo podemos llevar. Si solamente es contención o tenemos que ayudarle a que comprenda que ese conflicto no le conviene y que debe tomar otra actitud. A veces un consejo puede ser útil. No sabemos, a veces tenemos que llegar al inconsciente o tenemos que explicarle al paciente cuál fue el conflicto para que le caiga la moneda y lo libere. Hay muchas formas de llegar a eso. No hay una receta. De esta manera podemos entender esta situación que se presenta en el paciente. La tercera ley o sistema ontogenético de los microbios y enfermedades de los tumores y enfermedades oncoequivalentes nos permite encontrar una correlación entre el área del cerebro, el tipo de conflicto biológico que está relacionado con esa zona, a qué parte del cerebro pertenece, a qué estructura embriológica rige, este órgano de qué está estructurado embriológicamente y cómo se comporta en la fase activa de conflicto y cómo se comporta en la fase de curación. Explica la correlación entre la psique, el cerebro y el órgano dentro del contexto de la ontogenia, el desarrollo del ser biológico, y la filogenia, el origen del ser humano. Muestra que ni la localización de los focos de Hammer en el cerebro, ni la proliferación celular o ulceración o decremento siguen a un DHS, son accidentales, sino que son parte de un programa biológico, de un sistema biológico inherente que tiene toda especie para tratar de salvaguardar la vida tanto como sea posible. Cada relé controla un órgano o una función en particular y permite esta correlación en estos tres niveles, psique, cerebro y órgano, y cómo se comportan, porque esto es bien importante y trascendental, porque lo que hemos encontrado o considerado como una enfermedad en la sangre llamada leucemia, el doctor Hammer demuestra que es una fase de vagotonía, es una fase totalmente de curación, en la que hay un conflicto biológico de desvalorización que ya solucionó, que ya resolvió, y que solamente tenemos que acompañar a ese proceso en el que al haber una gran cantidad de elementos llamados blastos, para la medicina hemos considerado como una proliferación o una anomalía o una agresión que va a poner en peligro la vida del ser biológico y vamos a llamarle un cáncer en la sangre, y que para el doctor Hammer es inofensivas estas células. Si algún día puede llegar esto a un hematólogo y deja de ver esa como una amenaza, va a tener muchos éxitos terapéuticos. Y entonces, ¿qué hay que cuidar? Bueno, hay que cuidar la anemia, hay que cuidar las trombocitopenias y hay que acompañar ese proceso para que salga de la situación que está. Puede haber recaídas, puede que la fase de vagotonía sea tan intensa que el paciente no salga y corremos ese riesgo. Pero mi experiencia es que hay más sobrevivientes que cuando se está suprimiendo con toxicidad, cuando se está inhibiendo con toxicidad, cuando se está dañando este retraso hematopoyético, este intento
de recalcificar, porque la primera fase simpaticotónica por el conflicto de desvalorización hay una gran descalcificación. Y este blasto que está creciendo de manera intensa. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono. Calcificar es un buen ladrillo, es un buen cemento para rellenar el hueso. Y entonces esto no lo vemos de esta manera. Y entonces intentamos con citotóxicos, con fármacos deleterios verdaderamente tóxicos, van a intentar apagar, dañar, destruir la función de la médula. Y entonces estamos contrario al programa biológico y estamos contrario al intento de supervivencia. Y verdaderamente es entender esta fase. Entonces, por ejemplo, el cáncer intraductal de mama se encuentra sin lugar a dudas en la fase de curación, en la fase de reparación. Pero lo hemos considerado como el cáncer más agresivo, como el cáncer más impactante, como el cáncer más que hace más metástasis. Y eso viene más DHS, más golpes, más impactos. El doctor Hammer dice que el médico es muchas veces el que hace un segundo DHS, un segundo impacto. Y el doctor Hammer explica también que pone en tela de juicio la existencia o la llamada metástasis, que estas no existen. Que cuando hay cáncer en 2 lugares o 3, existen 2 o 3 impactos de DHS o conflictos biológicos que generaron 3 programas. De esta manera nos permite entender o comprender desde una manera totalmente diferente este concepto de salud y enfermedad. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos con ustedes. No se vaya, estamos verdaderamente disfrutando de este momento. Recuerde que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla, 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista. O estamos dando consultas en línea. Puede buscarnos al 2221 40 06 45. No se vaya, regrese con nosotros y compártalo en este momento para que siga algunos compañeros, amigos, vecinos, familiares, se entere de las 5 leyes y sobre todo de hoy vamos a hablar de los programas relacionados con la nariz. No se vaya, estamos aquí. Conciencia Curativa Biológica en Home Radio. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Farmacia Homeopática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. Aunado a las medidas sanitarias que ya conocemos y que son de primera y de vital importancia, existe un medicamento que se ha usado con éxito en la India para prevenir la expansión de la epidemia del coronavirus. El Ministerio de Salud en la India repartió masivamente un remedio homeopático que es de muy bajo costo y muy fácil de conseguir. Los resultados son realmente alentadores y se pueden comprobar con los datos de los siguientes países, con fecha del 25 de marzo. China tiene cerca de 1,5 billones de habitantes y tuvo más de 81,000 contagios. Italia, que tiene solo 60 millones de habitantes, tuvo 69,000 contagiados. Estados Unidos tiene 333 millones de habitantes y tenía 55,000 contagiados hasta el 25 de marzo.
Pero sorprendentemente, India, un país en vías de desarrollo muy cercano geográficamente de China y con una población de casi 1,5 billones de habitantes, similar a la de China, solo tenía 562 contagiados. ¿Qué están haciendo en la India? El Ministerio de Salud de este país distribuyó masivamente un remedio homeopático denominado Arsenicum album en la potencia 30 centesimal, indicando que se tomara 3 glóbulos diarios por 3 días y repitiendo la dosis al mes todo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia. No es la primera vez en la historia que la gravedad de la enfermedad producida por una epidemia se logra disminuir considerablemente con el empleo de un remedio homeopático dado preventivamente a la población. De hecho, entre los médicos homeópatas a este remedio se le llama el genio epidémico. Encontrarlo es muy difícil, pero su utilidad es asombrosa. En la epidemia de la gripe española, en la que murieron 20 millones de personas, los pacientes tratados con la medicina convencional tuvieron un porcentaje de mortalidad del 30%, mientras que los casos tratados con la homeopatía redujeron el índice de mortalidad a 1,05%. En la epidemia del dengue se logró reducir la incidencia en los tratados con homeopatía hasta un 93%. Esta medicina que estimula las defensas del organismo específicamente para combatir los efectos de un posible contagio con coronavirus no es una vacuna, es decir, no puede evitar que el virus ataque tu organismo, pero sí puede darle a tu cuerpo la capacidad para combatirlo mucho más eficazmente. Te repito el remedio, Arsenicum album a la potencia 30 centesimal, tomando 3 glóbulos diarios por 3 días. Repetirlo cada mes mientras dure el riesgo de la pandemia en tu población. También puede aumentarse la eficacia de esta prevención tomando Brillone alba a la 30 centesimal, 3 glóbulos por 3 días a los 15 días de haber tomado el arsenicum y repetirlo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia en tu localidad. Te insisto en que estos medicamentos se pueden tomar antes de contraer la enfermedad y por ningún motivo debes de dejar de seguir las indicaciones de las autoridades de salud ni de acudir a un médico si presentas algún síntoma. Porque cuidarnos está en nuestras manos. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Bien, regresamos con ustedes aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica con su amigo doctor José Antonio Galicia y un invitadazo de lujo que ya forma parte del programa, forma parte de los médicos que se han sumado a este proyecto de compartir con ustedes las 5 leyes biológicas, el doctor Josué Calderón, ginecólogo que hoy nos vuelve a acompañar y que le damos la más cordial bienvenida, doctor. Gracias, doctor, un gusto estar aquí nuevamente en el programa compartiendo la información de la ciencia curativa germánica con mi gran amigo, el doctor José Antonio Galicia González. Pues bien, recuerda que estamos dando consultas en la 7 Sur 2506 en la Colonia Chulavista. Teléfono para que usted nos contacte 2221 40 06 45 o al 240 74 82 en la ciudad de Puebla. Mándenos un WhatsApp para que se ubique 2221 40 06 45 y al doctor Josué lo pueden encontrar en Tlaxcala. En el 2224 350493 vía WhatsApp. Pues comunico que la vía telefónica casi no la contesto por las llamadas de extorsión y por los molestos bancos. Muy bien, entonces pues, acérquense con nosotros, mándenos a Conciencia Curativa Biológica en todos los medios de comunicación, Instagram, Facebook, todos los medios de comunicación. Pues bien, continuamos con las 5 leyes. Estaba yo compartiendo con ustedes la 4ª ley del sistema ontogenético de los microbios, y esta ley el doctor Hammer explica la correlación de los microorganismos, de los microbios, y las capas embriológicas y las zonas del cerebro con las que se tienen emparentado. Esto es bien interesante, pero sobre todo nos dice que hay una correlación muy interesante de las micobacterias con los tejidos de endodermo regulados por el tronco del cerebro. Nos comparte científicamente
que los microbios, las bacterias, por ejemplo, están en correlación con la hoja media blastodérmica, con la médula del cerebro, la zona del mesencéfalo o sustancia blanca, y que está en correlación con los tejidos mesodérmicos, mesodermo nuevo, por ejemplo. Y por último tenemos al ectodermo. Y el ectodermo está en relación con la corteza del cerebro, y que en caso de que existan los microbios, porque los ponen en tela de juicio, van a estar emparentados, van a ayudar a este tejido. Y es aquí la parte más importante y trascendental. Él explica que los microorganismos son apatógenos, no son responsables de la enfermedad. Que hemos perdido este contexto del conflicto biológico que yo les hablaba, de las dos fases de cada enfermedad, de la correlación entre el conflicto, la zona del cerebro, el órgano y cómo se comporta en fase activa y cómo se comporta en la fase de curación. Todo este camino lo hemos extraviado y solamente vemos una partecita y creemos en las enfermedades infectocontagiosas. Creemos en esta función de enfermar a través del contagio. Y esto verdaderamente no estamos viendo esta otra parte de la psique, no estamos viendo la parte del alma, no estamos mucho menos viendo el cerebro, cómo se comporta y cómo tiene esta correlación. Y queda muy claro que él pone en tela de juicio la existencia de los virus. Y que en caso de que existieran, ayudan al tejido ectodermal. De manera que es muy importante comprender que no son responsables de la enfermedad y que él pone en tela de juicio total, innegablemente, el concepto del contagio, que es un concepto viejo que traemos arrastrando dogmáticamente y que nos ha llenado de miedo y de enfermedades fantasiosas. La quinta ley, doctor. Sí, la quinta ley última que describe el doctor Enrique J. Hammer es la llamada la ley de la quinta esencia, donde nos describe que cada enfermedad no se da por azares del destino, sino que debe ser entendida como un programa especial de la naturaleza, pero que tiene un pleno sentido, es decir, una razón biológica de por qué se activa la llamada enfermedad, que en medicina germánica la conocemos como programa biológico, que tiene un sentido, una razón, para cuando esta persona sufre un DHS, se active ese programa y tenga una razón de ser con motivo de la supervivencia. Son programas integrados dentro de la misma naturaleza. Al impactar el cerebro, como yo supongo que ya les comentó el doctor, se activa ese programa biológico que es necesario de acuerdo al colorido del programa o del conflicto. Efectivamente, inclusive dejan un rastro científico para aquel detractor más puntual que pudiera existir. Deja una huella innegable que se llama foco de Hammer y que podemos ver todavía la tomografía simple de cráneo, sin contraste, y que este foco va a determinar definitivamente la relación entre el tipo de conflicto, la zona del cerebro y el órgano, y si este programa aún está en fase activa o en fase de curación. Bueno, dado que vamos a platicar sobre los conflictos de nariz acerca de la mucosa nasal, pues primero tenemos que entender qué es el olfato. El olfato es un sentido químico que tiene que ver con la detección de sustancias volátiles que existen en el medio ambiente, en el entorno, que tienen cierto olor, pero que tienen la nariz o la mucosa nasal tiene una característica, tratar de detectar por qué tengo que oler esos dolores. Eso es precisamente a través de una secuencia biológica, porque todas estas sustancias volátiles van a ser desprendidas por múltiples objetos, por plantas, por animales, y cuando nosotros nos ponemos ante un alimento, por ejemplo, echado a perder, un vapor tóxico, un elemento venenoso, pues ese olor me va a prevenir y me va a proteger con motivo de mi supervivencia para que yo pueda determinar si me acerco o me alejo ante esas sustancias que pueden ser peligrosas para la supervivencia del hombre. De todos los sentidos se dice que el olfato es el más poderoso,
de todos los sentidos. ¿Por qué? Porque posee entre 10 y 30 millones de receptores olfativos y es capaz de reconocer y discriminar al menos hasta 1 trillón de sustancias odoríferas. Efectivamente, doctor. Y el olfato a nivel de la supervivencia nació de alguna manera como parte de un mecanismo de protección. En las épocas antiguas, estamos hablando de los animales prehistóricos, el olfato era necesario para poder oler el peligro, oler el contrincante, oler esa amenaza de otro animal que se acercaba a mi territorio y poderlo enfrentar o poder huir. Son los mecanismos en los que se prevalece automáticamente la simpaticotonía y la vagotonía. Nos puede llenar de adrenalina y luchar para poder defender, o es mejor huir porque esta amenaza es mucho más grande, este depredador es mucho más grande y peligra mi existencia. Esto es muy importante entenderlo, que se fue perdiendo, se fue involucionando a partir de que el animal fue alejándose de la tierra y que prácticamente el ser biológico quedó en bipedestación. Y entonces este olfato todavía tenemos rastros o vestigios de ese instinto biológico de supervivencia, de oler el peligro, de oler la amenaza, de percibir un temor, y esta parte todavía se quedó estructurada en nuestros códigos, en nuestro cerebro, como parte de la supervivencia. Sí, a pesar de que el olfato sigue siendo poderoso, el humano, cuando ya toma esa posición de bipedestación, pues reduce un poco ese poder, pero aún así sigue siendo bastante bueno para la supervivencia, porque nos permite a través del olor encontrar hábitat, alimento, o si existe o podemos oler un depredador, alejarnos de él. Efectivamente. Los animales, por ejemplo, el perro puede oler cuando alguien llega a casa y puede estar ladrando antes de que toque la persona. Los gatos, por ejemplo, 12 kilómetros pueden regresar a su casa solamente oliendo las excretas. Muy interesante. A través de la evolución también la nariz ha tenido algunos cambios y no nos traduce una situación de tipo genético, sino que, por ejemplo, en climas cálidos y húmedos, la nariz es ancha para poder absorber toda esa cantidad de calor y humedad para que llegue en buenas condiciones el aire a los pulmones. Pero en zonas frías la nariz es más pequeña, menos ancha, y esa situación a través de la evolución hace que la humedad y el calor sea mucho más eficiente, porque no tiene una nariz ancha como en el clima cálido. Por eso es la razón biológica del cambio a través del tiempo, la forma de la nariz, humedecer y calentar el aire para que pueda entrar al pulmón en forma más adecuada. Y el desarrollo de la función y del olfato, pues el olfato participa en procesos como mecanismos de defensa, presencia de venenos, reflejos digestivos, colabora en la fonación en el habla, el sentido del gusto, con la carencia de qué sentido del olfato funciona a distancia, mucho más larga que en este último. Su alteración permite el diagnóstico de enfermedades, por ejemplo, que hoy está de moda el concepto de la enfermedad de COVID. Estamos convencidos que hay un programa de miedo indefinido en el que se ve afectado el olfato, o bien esto apesta, esto no quiero oler, esta situación no me compete, no quiero saber de esta enfermedad, y se ha afectado el olor. Por eso hay la famosa anosmia en estas llamadas enfermedades que ahorita están presentes. Claro, aquí ya habías comentado el olfato de los gatos, pues el olfato sigue siendo un poco más poderoso que el sentido del gusto, porque a largas distancias puede ser más útil que el sentido del gusto. A través de la evolución en el tiempo de una persona cuando nace, el olfato se desarrolla hasta los 20 años de edad y tiene una declinación aproximadamente a los 55 años de edad. Este dato se conoce como presbiosmia, para que a los 65 años de edad, pues prácticamente la mayoría de estas personas pueda llegar a percibir menos los olores o perder un poco de olfato. Es muy importante identificar cómo en la biología los neonatos pueden identificar a su madre a las 24 horas y orientarse correctamente
con el olor del calostro, del pecho, con el olor de la axila, de su propia madre, y buscar exactamente el contacto, la comunicación y poder interactuar con uno. Ese es un ejemplo biológico de la detección a través del olfato, tanto del neonato con la madre y al revés. Con tan solo 10 minutos de tener la mamá al pequeño ya puede detectar y discriminar, o a través del olor de su camiseta. Un ejemplo, en una colina de la India, ahí en lugar de besarse como lo hacemos aquí en Occidente, labios contra labios, ellos no, ellos en su biología aplican los labios y la nariz en la mejilla de quien van a saludar y hacen una inspiración fuerte. Es en su lenguaje biológico, quiere decir no me beses, sino huéleme. Y reconocer precisamente a través de la nariz ese afecto o esa persona en comunicación con ella, en contacto con ella, ¿no? Con él. Claro, bueno, en cuanto a la mucosa nasal, pues sabemos que en la nariz pues hay dos narinas, dos cavidades que se comunican en la parte posterior a través de múltiples y pequeños orificios con los senos paranasales, y un poquito más atrás ya se van a comunicar con la boca y el resto del aparato respiratorio. El epitelio que maneja la mucosa nasal, que es controlado por el ectodermo, es un tipo de epitelio escamoso. Efectivamente, y este epitelio escamoso que es ectodérmico, porque recuerden que embriológicamente hay una invaginación in útero y que permite recubrir todas las partes mucosas, las partes internas, y es regido por la corteza del cerebro. Solamente tenemos 5 minutos para terminar, de manera que es muy posible que hagamos otro programa para que no trunquemos esta plática tan interesante sobre patologías del olfato. En la próxima continuaremos con la gripe, la rinitis, la anosmia, la sinusitis, todas estas patologías que creo que van a ser útiles para que usted entienda. Bien, pues sí, existe un poquito más de material. Bueno, no sé si nos podamos seguir con la última. Sí, para que ya te puedas Bueno, a nivel cerebral, la mucosa nasal se va a controlar desde la corteza sensorial. Como hay dos narinas, en el lado derecho va a controlar el lado izquierdo y en el lado izquierdo va a controlar el lado derecho. ¿Para qué nos sirve saber esto? Bueno, pues si una persona sufre un conflicto biológico que afecta a la mucosa nasal, a través de esta relación cruzada controlada por el cerebro podemos determinar si me afecta el lado izquierdo. Pues podemos determinar que el conflicto biológico que viví es determinado por la madre o el hijo, y al revés, si me afecta el lado derecho es porque impacté por un conflicto de DHS con la pareja. Efectivamente, siendo la persona diestra. Esto es importante compartir con ustedes el concepto de diestro o zurdo, porque el zurdo va a invertir las zonas de correlación cerebral. Esto es bien interesante y será parte de otra charla, continuar con las patologías de la nariz, y es muy importante. Y también la nariz se vuelve parte del sentido, de uno de los sentidos donde podemos hacer rieles, donde podemos conectar. Voy a platicar para terminar un caso en el que yo tuve muy cercano. Era una persona que estaba haciendo cuadros de asma, pero el paciente verdaderamente entraba en periodos de asfixia y prácticamente el paciente colapsaba. O sea, era terrible el cuadro de asma, digno de un hospital y nebulización, y no poder controlar ese proceso. Pero había una característica: después de analizar toda su historia clínica, había o un olor a una específico, a una loción que conectaba con ese cuadro asmático, o bien la presencia visual de una chamarra con olor a una loción. Algo me pasó con una paciente. Entonces le dije a esa paciente que retirara la chamarra, que sacara de su vida. Verdaderamente maravilloso, sin medicina, el asma se retiró hasta el día de hoy. Sí, bueno,
vamos a platicar en el siguiente programa que el conflicto que activa un síndrome gripal, por ejemplo, pues es un conflicto de olor, de que este olor no me gusta, apesta. Y con un último ejemplo, una paciente que estaba yo consultando, entró con su hija. Generalmente yo prendo inciensos, pues para mí me gustan, huelen rico, pero noté que ella estaba muy inquieta, se tapaba la nariz y le pregunté qué le pasaba. Me dijo que le afectaba mucho el olor del incienso, pues probablemente haya activado un riel. Y bueno, me dijo, mejor me voy a la calle, y salió. Terminé de consultar y al despedirme, pues ella ya empezó con rinorrea, porque como es un programa que es controlado por el ectodermo, cuando se soluciona el conflicto, su solución fue inmediata, salirse del mal olor del incienso, y ahí inmediatamente presenta la conflictolisis, que en el ectodermo puede darse de minutos hasta 2 horas, ¿no? Inflamación, rinorrea, y se soluciona este proceso inflamatorio. Así es. Verdaderamente es un verdadero placer estar con ustedes, el compartir con el doctor que hablamos el mismo lenguaje, el doctor Josué. Es muy grato para mí hablar en el mismo idioma y compartirles a ustedes experiencias como casos clínicos. Nos lleva de verdad a gozar este momento. Agradezco mucho tu participación. Próximo programa prometemos estar juntos para terminar de hablar de las patologías de la nariz. Les tendremos preparado algo muy interesante y gracias por acompañarnos. Compartan este programa, denle like, transmita a los familiares, compártanos a los amigos de cada uno de nosotros y demos difusión a estas 5 leyes que permiten entender el origen de todas las enfermedades. Recuerde que ambos estamos dando consultas 22 21 40 06 45 y 22 24 35 04 93. Les mandamos un abrazo y hasta la próxima. Om Radio, conciencia curativa biológica con ustedes. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.